Como lo habíamos anunciado, estamos con el maestro Héctor Florit, el director general del Consejo de Educación Inicial y Primaria. ¿Cómo le va? Muy bien, gracias. Buenos días, gracias por haber venido. Un placer. ¿Cuántos años vinculado a la educación? Qué pregunta. Empecé a los 17 años como portero en el Colegio Don Orión. Como portero. Sí, eso quiere decir que hace 43 años, tengo 60. 43 años que he trabajado un poco en casi todo. Soy profesor de formación docente, trabajé en secundaria, hice algunos años de IPA en matemática, trabajé mucho en privado, en público. Como maestro empecé en el interior, en Tupambaé, en institutos privados, en institutos del Estado. Trabajé muchos años en educación especial con niños discapacitados, trabajé en contexto crítico en La Bollada, acá en Montevideo, trabajé en tiempo simple y fui director de tiempo completo durante unos cuantos años en la Escuela 292 en Nuevo París. Bueno, la vida... Ha pasado por varios lados. Mi vida es esto de la enseñanza. ¿Y en órganos de dirección de la educación? Bueno, en el año 2005 fui designado consejero de Codicen, 2005-2010 durante la presidencia del doctor Yerzábal. En el año 2010 fui designado consejero en la segunda administración del Frente Amplio y fui designado consejero de primaria. El 19 de marzo de 2012, en ocasión que el maestro Gómez pasa a ser subsecretario del Ministerio de Educación y Cultura, me designan como director general del Consejo de Primaria, un cargo que estoy ocupando aún y que seguramente el próximo Codicen va a designar una nueva directora general de primaria, en principio la compañera magíster Irupé Busetti, con quien tengo la alegría de compartir estos años de consejo. Usted va a estar en el consejo, pero no como director. Exactamente, voy a acompañar la gestión de Irupé. Y eso también me da una perspectiva y una posibilidad de continuar en este equipo que venimos trabajando y que para mí fue realmente una suerte tener el equipo de compañeros, tanto en el Consejo como en el Codicen, a pesar de los cambios que hubo en este último periodo, como en el equipo de inspectores que también trabajan muy arduamente. Ahí la ministra o la futura ministra María Julia Muñoz dijo que quería que fuera una mujer la directora. Bueno, ella me lo confió también en una entrevista personal que tuvimos. Que era un tema de género, digamos. Bueno, yo creo que en el caso de Irupé ella tiene méritos personales pero ella quería que fuera una mujer más allá del currículum, ¿no? También. ¿Y eso cómo lo tomó usted? Bueno, yo no creo que la perspectiva de género se dilucide de esta forma. Creo que está muy bien que sea Irupé, pero que eso es independientemente del género. Es la persona y la compañera Irupé Busetti que tiene méritos sobrados por su trayectoria y que en este caso no se requiere un género para ocupar el cargo de directora general. ¿Dónde está ubicada la escuela de Varela hoy? Yo creo que vive en la sensibilidad del magisterio y en esa vocación universal y de hacerse cargo de los aprendizajes. La escuela vareliana era una escuela que confiaba en la gestión comunitaria, no tanto el decreto ley de la Torre, yo digo el pensamiento vareliano. Era una escuela centrada y basada en la comunidad, eran las comisiones distritales las que incluso designaban a los maestros, que podían remover maestros y que hasta financiaban la escuela. Era una escuela, no era una escuela del Estado. La escuela uruguaya es una escuela del pueblo, era la educación del pueblo en el pensamiento vareliano. Y hoy me parece que la comisión de fomento, los consejos de participación, los congresos educativos, el arraigo del maestro que se vincula con el entorno, la figura de maestro comunitario rescata lo mejor del pensamiento vareliano. Ahí está uno de los mojones fuertes de la ideología y del pensamiento de Varela.
Me parece que el otro elemento es la escuela democrática, la escuela abierta a todo, la escuela inclusiva, la escuela integradora, una escuela en la que no se precisa tener credenciales especiales para asistir, pero sí para ser maestro, porque se concursa y están los mejores maestros que tienen derecho en cada lugar. Entonces, estos son dos elementos, ¿no? Una escuela popular, vinculada a las comunidades, una escuela democrática, que además es inclusiva y que alcanza a todos. Y luego está el tema del aprendizaje, que a mí me parece que este es un punto en que tenemos que avanzar mucho más, es decir, hacernos cargo de que todos los niños aprendan y que la inclusión verdadera no es solamente estar. En las escuelas se está para aprender. Entonces, ahí tenemos que avanzar en la calidad de los aprendizajes en forma mucho más intensa. Claro, porque es evidente lo removedor que fue aquella reforma de Varela en su momento y lo que significó para Uruguay, ¿no? Una distinción que se mantiene hasta el día de hoy desde el punto de vista educativo. Pero ¿no quedó un poco atado Uruguay a ese modelo? ¿No es necesario refundar de alguna manera la educación primaria pública? Bueno, pero ¿qué característica del modelo, de los aspectos sustantivos, filosóficos, habría que modificar? Yo tengo convicciones varelianas muy acendradas y digo, bueno, cambia el sentido de lo comunitario. Hoy lo comunitario no puede ser que la comisión de fomento designe o remueva un maestro o le paga al maestro. Hoy lo comunitario es que la comunidad participa, colabora, hasta firma la boleta certificando que lo que se gastó en el comedor es lo que efectivamente el Estado dispuso y que la gestión del director tiene un contralor social. Ese es el sentido hoy de lo comunitario, ¿verdad? Cambió el sentido, pero el principio de una escuela, del pueblo, de la gente, de las comunidades, se mantiene absolutamente. El sentido de una escuela abierta, democrática, obligatoria, que alcance a todos, se mantiene absolutamente. El sentido de la laicidad ha variado en alguna medida, ¿verdad? El sentido de la laicidad vareliano era prescindir, ser una escuela que no se metía en el tema religioso, aunque si el padre lo solicitaba fuera de horario, se podía dar religión. Hoy creo que estamos pensando en una laicidad que es la multiplicidad de fuentes, donde el docente tiene que tener el equilibrio para presentar las diversas alternativas, incluso poder señalar religiones, orientaciones filosóficas, todas aquellas que sean legítimas y legales en el país, y propender a una actitud crítica del alumno. Entonces hoy tendríamos una laicidad más forjada desde lo múltiple que desde la negación de la existencia. ¿En las escuelas? Yo creo que sí. Cada vez que hay un acto electoral, creo que el acto electoral es la prueba del 9 de la laicidad en la educación uruguaya. ¿Por qué? Y bueno, porque tenemos afortunadamente un sistema de partidos muy vigoroso, y cualquiera puede señalar que en tal escuela se está haciendo proselitismo. Y porque además tenemos casi 2.500 escuelas. Claro. Entonces, en cada rinconcito del país hay un maestro que a veces con un niño, con dos niños, igual conserva el sentido republicano y laico del quehacer educativo. Y yo decía que salvamos la prueba del 9 porque pasamos un largo proceso electoral, todavía quedan las municipales. Pero bueno, y no hay denuncias de llamamos, padres. Claro, salvamos las internas, las primarias, el balotaje, y no hemos tenido un solo hecho que diera lugar a una sanción, a una destitución, a una intervención del Consejo de Primaria. Y eso es mérito de cada uno de los 20.000 maestros y profesores que están en estas 2.348 escuelas, para ser precisos. ¿Y el método de educación, qué evaluación hace hoy? Yo creo que desde el punto de vista de la didáctica y de la metodología, lo que hay es un esfuerzo permanente de los maestros por actualizarse. Yo hoy, ahora de mañana, vengo de un encuentro que inauguré en el Centro Colpin en Montevideo, donde hay formadores de maestros, 100 profesores de maestros, que durante todo el año hacen cursos para alrededor de 6.000 maestros,
en cada una de las capitales departamentales y en alguna localidad menor, que aseguran una actualización en matemática, en lengua, en ciencias naturales, en sociales, en educación sexual, en conocimiento artístico. Entonces me parece que ni la ciencia es estática, ni la didáctica de las disciplinas está congelada. Lo que tiene que tener el sistema educativo es la capacidad permanente de actualización de sus recursos docentes. Y para eso primaria tiene dos mecanismos históricos: los cursos, las actividades, etcétera, las salas docentes donde se debate los aprendizajes en estos cursos por parte de los maestros, y el concurso. El concurso es una exigencia fuerte en el cual se actualizan los maestros más allá de los cursos, y en ese sentido febrero también es un mes de concurso. En cada departamento concursan maestros de educación inicial, educación común y profesores de educación física. Los tres concursos se hacen en cada uno de los departamentos y participan miles de maestros. Claro. Algunos acceden a los cargos, otros quedan ordenados para desempeñar interinatos y suplencias, pero ninguno de los 20.000 docentes le debe su trabajo, su cargo a una tarjeta o a un favor o a un jerarca. Cada uno lo construyó desde su capacidad. ¿No ha disminuido el nivel de los maestros para usted? Yo soy de los que creo que no. Y es más, creo que no tendríamos elementos para afirmar ese hecho. Lo que sí tenemos es una escuela en la cual ingresan y egresan el 100% de los niños. Hace 30 o 40 años atrás terminaban sexto el 80, el 70, el 80% de los chiquilines. Sí. Entonces es posible que ese 30% que iba quedando en el camino, sí, en la década del 60, fuera aquellos que hoy, con mucho esfuerzo de los maestros, se los retiene dentro del sistema, se trabaja con ellos, se los apoya, está el maestro comunitario, el maestro de apoyo, el maestro más maestro, el plan Ceibal, la extensión del tiempo pedagógico, una serie de proyectos, el verano educativo, porque efectivamente son los chicos que vienen de hogares con menor capital cultural. Entonces, si en una prueba TERCE, que es parecido a PISA, sí, se evalúa, probablemente este grupo de chicos que están incluidos hacen que los promedios den un poquitito más abajo. Claro. Pero en una sociedad democrática es imprescindible que absolutamente todos sean retenidos dentro del sistema educativo. Usted se está refiriendo al nivel de los alumnos, y ahora voy a hablar sobre eso, pero yo le preguntaba el nivel de los docentes. No, el nivel de los docentes, ¿No ha yo empeorado insisto, el nivel de los docentes? No. No, yo no lo creo. Yo realmente, si la evaluación del nivel de los docentes es el aprendizaje de los alumnos, entonces claro, yo creo que los maestros no solamente no descendió el nivel, sino que además yo creo que mejoró, en términos generales mejoró. Es decir, pasamos de una carrera de 3 años a una carrera de 4 años. Pasamos de tener cursos de actualización esporádicos o para algunos sectores como tiempo completo, para tener para miles de maestros. Pasamos de tener concursos que a veces demoraban mucho a tener concursos regulares en todo el escalafón docente. Pasamos de tener grupos de 34, 35, 36 chiquilines, hoy el promedio de niños por clase es 22 y fracción. Es decir, la idea es acompañar la enseñanza, actualizar al docente y además personalizar el nivel de adquisición de conocimiento de cada uno de los alumnos. Ese es el mayor desafío que tienen los maestros. No los 20 que funcionan bien, los 2 que hace 40 años atrás no estaban en el sistema, se habían caído tempranamente, hoy los tenemos, y además de tenerlos, tenemos que asegurarnos que aprendan mucho, porque es el arma más importante que van a tener estos niños para insertarse, incluirse laboral y socialmente. Uno de los temas que está en discusión sobre esto que usted señala es el tema de la repetición. Se habla mucho en secundaria y también en primaria. Y la futura ministra de Educación y Cultura, María Julia Muñoz, se refirió al tema hace unos días. Vamos a ver lo que decía María Julia Muñoz.
¿Es partidaria de ir tendiendo a eliminar la repetición? Sí. Algunos expertos plantean eso. Sí, sí. Está. Sobre todo a los 6 años, ¿no? Sobre todo primaria. A los 6 años un niño no se puede sentir, nunca se puede sentir repetidor. Porque en realidad alguna destreza, algún conocimiento siempre va a tener. Todos podemos aprender cosas distintas, si tenemos intereses distintos, porque por suerte no somos igual. Eso decía María Julia Muñoz sobre el tema de la repetición. ¿Usted comparte eso? En términos generales sí, pero me gustaría contextualizar. Nosotros tenemos un 5,24% de repetición de primero a sexto. Dato 2014. De primero a sexto. El promedio de primero a sexto es 1 cada 20, 5,24%. Ese es el promedio. Eso significó que el año, estoy dando datos 2014, sí. El último, obviamente el año que cerró, es el mínimo histórico en la escuela pública uruguaya. Eso significó que repitieron 13.400 niños en el año 2014. En el año 2002, 2003 repetían 29.000, es decir, en números absolutos estamos bastante por debajo de la mitad de lo que hacía apenas 10, 11, 12 años atrás. En el caso de primer año repite un poquito más del 10, 11, 12%, es el año más complejo por el proceso de maduración del niño. Hace 30 o 40 años atrás, en la década del 60, repetía el 40%. Estamos en menos de un tercio de lo que repetían hace 30 o 40 años atrás. ¿El método? Porque en realidad... No, yo creo que cambió mucho, muchas cosas cambiaron. Hoy tenemos maestros comunitarios que antes no teníamos. Hace 40 años los grupos tenían 35, 38 alumnos por grupo, hoy tienen 22. Hace unos años atrás los maestros se recibían con 3 años de carrera, hoy son bachilleres, todos tienen 4 años de carrera. Antes los cursos eran excepcionales, hoy cada maestro sabe que promedialmente una vez cada 3 años tiene un curso anual de actualización. Antes teníamos 20 escuelas al aire libre, hoy tenemos 300 escuelas entre tiempo completo, tiempo extendido, escuelas de jornada completa. ¿Y eso contiene más a los alumnos? Yo creo que eso mejora las oportunidades de aprendizaje, el conjunto de las medidas. Claro. No es una medida, no es solamente pasar de 35 alumnos a 22, es que además esos 22 probablemente tengan más tiempo para aprender y más tiempo el maestro para enseñar. Es probable que haya un segundo maestro que en los últimos meses del año acompañe el proceso de ese niño si tiene dificultades. Esto es lo que llamamos maestro más maestro o maestro integrador. Es probable que si viene de un contexto muy deprivado, desde el mes de marzo haya un maestro comunitario que generó interés, preocupación y que trabajó con la familia en el propio hogar de ese niño, en un asentamiento, en una zona compleja. Es el verano educativo, ayer lo terminamos. Son 10.000 niños que tienen 5 semanas adicionales para enseñar, para aprender, para socializarse. Este conjunto de medidas hace que mejoren los aprendizajes. Claro. Como consecuencia que mejoran los aprendizajes, hay menos repetición. Pero la repetición es un acto administrativo que tiene que estar vinculado con lo que los muchachos aprendieron, no con un decreto que dice, bueno, no repitan más. Bueno, bien, se puede tomar la resolución. Pero no está pasando eso. No hay una decisión de que no se repita más, sino que han mejorado los estándares y por lo tanto... No solamente no la hay, sino que no hay ninguna documentación que señale esta decisión por parte del Consejo de Primaria. ¿Qué es lo que sí creemos? Bien, pero cuando la futura ministra dice, para mí un niño de 6 años no puede repetir, es una señal, me imagino que bastante contundente en ese sentido. Lo que nosotros creemos es que cada niño tiene que tener el mejor recorrido de acuerdo a su característica personal. Hay niños que tienen un nivel de madurez a esa edad donde una segunda oportunidad, donde recursar primero es acompañar su grado de desarrollo. Claro. Y no exponerlo a pasar de año sin haber tenido los elementos mínimos
para que esa promoción Claro, le sea útil a él. Además esa lógica se arrastra y luego también pasa de sexto al liceo. Alguien Sí, que no... Nosotros tenemos una posición muy clara en el Consejo de Primaria. Tenemos que tener intervenciones oportunas para evitar en lo posible que el niño tenga que volver a cursar un año entero, ¿verdad? Porque claro, ¿qué quiere decir repetir? Quiere decir que desde el primer día de clase hasta el último voy a pasar por las mismas situaciones, las mismas enseñanzas. Ahora, hay niños que eso lo precisan y hay niños que no lo precisan. Para minimizar el número de niños que lo precisen, tenemos que tener intervenciones a tiempo. Un maestro de apoyo, un maestro comunitario, un maestro más maestro, una derivación oportuna, los equipos multidisciplinarios, psicólogos, asistentes sociales, ver si hay un problema emocional. Es decir, cada niño, en el Uruguay nacen muy pocos niños. Sí. Primaria hoy atiende 60.000 niños menos que hace 10 años atrás. La caída de la natalidad, el bono demográfico, es una oportunidad enorme para que cada niño tenga un acompañamiento personalizado. Tenemos más presupuesto, más maestros, más recursos como el Plan Ceibal. Hoy tenemos la responsabilidad y la posibilidad de asegurar trayectorias exitosas y personalizadas a cada uno de los niños. Y eso es hoy el desafío de ser maestro en este Uruguay, cargado de expectativas, pero también con estos problemas acuciantes que hay que resolver. Se refería al Plan Ceibal. ¿Qué evaluación hace del plan que ya va a cumplir 10 años? ¿Y cómo ha sido la relación de los maestros con la computadora en la clase? Bueno, yo soy de los que participé desde el inicio. Yo diría, tuve la fortuna que el ingeniero Brechner me convocara para comunicarme una idea que se había presentado en una sesión de Naciones Unidas, que era una computadora por niño, y que el entonces ministro Brovetto veía con interés. Entonces un grupito muy chico, donde estaba Garibaldi, donde estaba Juan Grompone, empezamos a imaginar cómo sería. Así que no me pueden pedir a mí un juicio objetivo. Yo soy un defensor, creo que Uruguay asumió el riesgo de ser pionero, como todo pionero, tuvo desafíos especiales, tuvo oportunidades que ningún otro país tuvo, estamos bastante más adelante que otros, y tuvo problemas que los demás aprendieron a no tenerlo. Claro. Pero Uruguay es el único país de América que puede hacer pruebas en línea. Nosotros todos los meses de junio, todos los niños de primaria, de tercero en adelante, tienen una prueba online donde el maestro, en el momento que el niño está contestando la prueba, va viendo los resultados agrupados de su grupo, no se puede copiar, de su clase. ¿No? No. pero además son muy buenos, es una herramienta muy potente. Si uno dice, ¿qué puede el maestro identificar rápidamente? A eso es lo que yo llamo intervenciones oportunas. Bueno, que determinado contenido, que puede ser un algoritmo en matemática, que puede ser la producción de un texto, la mayoría del grupo, yo creí que lo enseñé, pero los gurises no lo aprendieron. Claro. Y eso queda en evidencia rápidamente. Eso, conocerlo en junio es una cosa. Claro. Darme cuenta en octubre o en noviembre es distinto. Entonces, tener esa herramienta que además el maestro puede reformular la prueba, puede aplicarla, puede reaplicarla y puede crear su propia prueba. Si dice, bueno, en esta área, ahí tengo duda de quiénes están siguiendo el ritmo del curso y quiénes se están quedando. Bueno, voy a armar algunos ítems más sobre este asunto de resolución de problemas, por ejemplo, de área. Claro. Entonces puede tomar otros contenidos y puede recurrir a la plataforma adaptativa de matemática, PAN, que el Plan Ceibal pone a disposición. Si tenemos herramientas muy interesantes gracias al Plan Ceibal. ¿Y los docentes lo han incorporado? ¿Se amigaron con el Plan Ceibal? Porque en el principio yo creo había que alguna resistencia. Nosotros tenemos una escuela del siglo XIX, maestros del siglo XX,
alumnos y tecnologías del siglo XXI. Entonces, juntar 3 siglos en tan pocos años da trabajo, hay que empujar y que eso se junte, ¿no? Entonces, estamos modificando rutinas escolares permanentemente. Hoy tenemos las pantallas de videoconferencia, están las salas para que los maestros discutan, hay más recursos, pero también la mayoría de los maestros empezamos a ejercer el siglo pasado. Sí. No había computadoras. Entonces, en esto el reconocimiento a la actualización permanente de los maestros. Los maestros empiezan a trabajar y a asistir a cursos en febrero, y en este mes de febrero muchos participan como maestros de apoyo Ceibal en los cursos que brinda el plan Ceibal, ¿verdad? Claro. Estamos hablando que hay alrededor, hay un cambio importante en la profesión de maestros. Hay un grupo de maestros que están desarrollando un nuevo perfil profesional muy vinculado a las TICs y al plan Ceibal. Son maestros coordinadores de los centros de tecnología. En cada departamento hay un centro de tecnología. Los maestros dinamizadores que enseñan a los colegas. Los maestros de apoyo Ceibal, son más de 400 que permanecen en las escuelas. Los maestros contenidistas construyen y elaboran contenidos digitales que suben a las plataformas. Es decir, estamos desarrollando una nueva profesionalidad que articula con las prácticas de aula de los otros miles de maestros, que algunos tienen más dificultad que otros en utilizar la herramienta, pero todos tenemos que saber que esa herramienta es imprescindible para la sociedad en que van a vivir nuestros niños. Entonces tenemos que promover el uso y asegurarle a cada niño la oportunidad de aprender. Le cambio de tema. ¿Le sorprendió la propuesta de Vázquez el año pasado de los bonos educativos? Sí, me sorprendió. Yo creí que, creo que la alternativa es, en algún caso lo hablamos sobre todo con el ministro Lescar. Si es imprescindible, tiene que haber bonos de transporte. Es decir, la red de escolar pública de primaria es suficiente. Los maestros que están en la escuela pública son los mejores maestros porque acceden a cargo por concurso, es decir, a través de pruebas de oposición. Los recursos que hoy tiene la escuela pública son importantes. Tenemos esos lugares vacantes del bono demográfico que ya hablamos. Entonces puede ser que en determinado barrio tengamos puntualmente una dificultad. Por ejemplo, de cubrir 3 años. Es cierto, hay barrios, zonas de Montevideo, donde todavía no llegamos a hacer una oferta de 3 años. Bueno, se puede dar un bono para que se escolaricen en una institución privada o se puede dar un bono para que se trasladen a una educación pública. Yo creo que desde el Estado, y atendiendo a los principios del Estado, de una educación laica y gratuita, debiéramos asegurarle a esas familias un bono de transporte. Esto quedó planteado con el ministro de Desarrollo Social, lo vamos a profundizar con la ministra Arismendi, y yo diría, hoy por hoy ya tenemos un equipo de inspectores que están tratando de vincular zonas donde hay dificultades de oferta con zonas donde tenemos lugares libres para que el padre que quiere incluir a su niño tempranamente, y en los contextos más críticos es una forma de empezar a construir una política compensatoria, ¿verdad? Sí. Donde faltan los estímulos tempranos, donde no hay un libro, donde no hay un adulto que le lea al niño, donde el niño no tiene oportunidad de jugar con colores. Bueno, en esta situación ya estamos haciendo el esfuerzo para ofrecerlo a partir del bono de este transporte año. Que la familia pueda trasladarse para llevar al niño a la escuela más cercana. O transporte directamente, ¿verdad? La otra posibilidad es que primaria tenga un sistema de transporte. En Estados Unidos es común, ¿verdad? Esto hace a políticas también de inclusión y de lograr grupos heterogéneos donde no se segmenten los centros educativos, es decir, escuela pobre para pobres, escuelas de clase media y colegios o escuelas de alta clase. Entonces, pero no hace un bono educativo para ir a la educación privada. No, en eso yo no estoy de acuerdo. Decía recién, no escuelas para pobres y escuelas para ricos.
¿Hay diferencias hoy en los resultados educativos de escuelas de contexto más complicados que Sí, otras? sin duda. No es un tema uruguayo, ese es un tema sociológico, ¿verdad? El capital cultural está muy asociado al capital económico y al capital social. Y también eso se traslada en los niveles. Y por supuesto, de la educación. el capital cultural explica una buena parte de los resultados en cualquier país del mundo. Es decir, el niño que proviene de un hogar analfabeto, que nunca tuvo un contacto con los estímulos de la letra escrita, de un dibujo que llamamos grafema, que es la letra del negro sobre el blanco, que nunca se le leyó un cuento, que no vocaliza bien, que tiene problemas de dislalia, de vicios en la pronunciación porque el entorno familiar o no le habla al niño o le habla con problemas importantes de lenguaje, obviamente entra al sistema educativo con déficits. Y si además la inclusión es tardía, se empiezan a paliar algunos de esos déficits recién a los 4 o a los 5 años, claro. ¿Verdad? Entonces, la escolarización temprana tiene un sentido profundo de justicia. No es solamente un tema, bueno, de mejorar los aprendizajes. Es también de hacer una sociedad más justa, más equitativa y de no volver a condenar a los que ya por su origen familiar, económico, cultural, tienen menos posibilidades. Ese hándicap hay que atenderlo tempranamente. Y para eso tenemos que tener, por eso esta administración creó los jardines de infantes de jornada completa. Es decir, una atención que sea temprana, que abarque también los aspectos de la alimentación, claro. Que abarque aspectos como recreación, como oportunidades de conocer mundos distintos. Enseñar también es mostrar mundos posibles. Primaria tiene el orgullo del año pasado de haber llevado a 27.000 niños, casi 30.000 niños a campamentos educativos. Niños que nunca habían visto el mar o que nunca habían salido del asentamiento urbano marginal, claro. Ir a ver las sierras o las termas, campamentos de 3 días que antes eran el privilegio de algunos colegios o algunas escuelas que con enorme esfuerzo lograban organizar el paseo a fin de año. Hoy, bueno, tenemos casi 30.000 niños que todos los años tienen esta posibilidad. Entonces, la escuela pública, la educación pública, pero sobre todo la escuela pública, es la gran palanca que tiene un Estado, que tiene el Estado uruguayo para mitigar las diferencias sociales. Florit, le agradezco mucho por haber venido. Un placer, muchas gracias. Muchas gracias. Irupé Busetti, con quien tengo la alegría de compartir estos años de consejo. Usted va a estar en el consejo, pero no como director. Exactamente, voy a acompañar la gestión de Irupé y eso también me da una perspectiva y una posibilidad de continuar en este equipo que venimos trabajando y que para mí fue realmente una suerte tener el equipo de compañeros, tanto en el Consejo como en el CODICEN, a pesar de los cambios que hubo en este último periodo, como en el equipo de inspectores que también trabajan muy arduamente. Ahí la ministra o la futura ministra María Julia Muñoz dijo que quería que fuera una mujer la directora. Bueno, ella me lo confió también en una entrevista personal que tuvimos. Que eso era iba... un tema de género, digamos. Bueno, yo creo que en el caso de Irupé ya tiene méritos claro, personales pero ella quería que fuera sobrados. una mujer más allá del currículum, ¿no? También. ¿Y eso cómo lo tomó usted? Bueno, yo no creo que la perspectiva de género se dilucide de esta forma. Creo que está muy bien que sea Irupé, pero que eso es independientemente del género. Es la persona y la compañera Irupé Busetti que tiene méritos sobrados por su trayectoria y que no, en este caso no se requiere de la presidencia del doctor Yerzábal. En el año 2010 fui designado consejero en la segunda administración del Frente Amplio y fui designado
consejero de primaria. El 19 de marzo de 2012, en ocasión que el maestro Gómez pasa a ser subsecretario del Ministerio de Educación y Cultura, me designan como director general del Consejo de Primaria, un cargo que estoy ocupando aún y que seguramente el próximo CODICEN va a designar una nueva directora general de primaria, Sí. en principio la compañera magíster. Como lo habíamos anunciado, estamos con el maestro Héctor Florit, el director general del Consejo de Educación Inicial y Primaria. ¿Cómo le va? Muy bien, gracias. Buenos días, Muy gracias bien. por haber venido. Un placer. ¿Cuántos años vinculado a la educación? Qué pregunta. Empecé a los 17 años como portero en el Colegio Don Orión. Como portero. Sí, eso quiere decir que hace 43 años, tengo 60. 43 años que he trabajado un poco en casi todo. Soy profesor de formación docente, trabajé en secundaria, hice algunos años de IPA en matemática, trabajé mucho en privado, en público. Como maestro empecé en el interior, en Tupambaé, en institutos privados, en institutos del Estado. Trabajé muchos años en educación especial con niños discapacitados, trabajé en contexto crítico en la Bollada, acá en Montevideo, trabajé en tiempo simple y fui director de tiempo completo durante unos cuantos años en la Escuela 292 en Nuevo París. Bueno, la vida... Ha pasado por varios lados. Mi vida es esto de la enseñanza. ¿Y en órganos de dirección de la educación? Bueno, en el año 2005 fui designado consejero de CODICEN, 2005-2010, durante